morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Le damos la bienvenida a este programa Bajo su abrigo. Hoy tocando un tema muy interesante porque hay una protección, una cobertura, un abrigo, hay una capacidad en la cual podemos tener un refugio que es más que entendible, inteligible, que sobrepasa nuestro entendimiento y lo constituye en este caso en muchas ocasiones la oración. Así como muchos hombres de Dios en muchas ocasiones se refugiaban, así como Josafat se refugió orando, así como Daniel, así como tantos hombres de Dios, el mismo Moisés, en momentos de dificultad, en momentos de frustración, tenía un refugio, una cobertura, una protección. Usted sabe que en muchas culturas, cuando se ora, se ponen postrados, se ponen como la ropa, el velo, aún los varones, los mismos judíos se cubrían, y es como un refugio, es como entrar en una protección, así como en un invernadero se está protegiendo realmente lo que están haciendo, lo que se está criando de la intemperie, del fuego, del viento abrasador, pero también del frío nocturno. Del mismo modo, es interesante ver cómo muchas veces, en muchas ocasiones, necesitamos esa protección, que es la oración. Hoy vamos a hablar la oración como un refugio, la oración como una parte imprescindible en todo cristiano para poder estar en paz, para tener una vida de poder, para tener una vida también en la cual recibimos de Dios todo cuanto necesitamos. En muchas ocasiones nos debemos de plantear si estamos orando correctamente, cuánto oramos, por qué y cuándo. Realmente hoy vamos a plantearnos estos términos, porque si solo oramos en el problema, quizás somos cristianos que vienen solo por la necesidad a la presencia de un padre. ¿Qué querrá un padre sino estar con nosotros cada día? ¿Qué querrá un padre sino disfrutar, abrazar a sus hijos? Así que ese cuándo es importante, pero también en la necesidad. Veremos más adelante, hay algún vídeo por ahí preparado, cómo personas en momentos trágicos claman a Dios y Dios oye, como nos dice también la palabra del Señor. Así que el cuándo oramos, cómo oramos y cuánto oramos va a marcar un poco el estatus, el nivel de espiritualidad y de madurez de un cristiano. ¿Cuál es nuestro comportamiento ante la adversidad? Si es orar, como en tantos ejemplos bíblicos que veremos, o si es tirar, como se dice vulgarmente, coloquialmente en España, las patas por alto, o indignarnos, quejarnos, o vociferar, gruñir. Hay versículos interesantes, hay versículos que nos hablan de esta realidad. Muy brevemente, el Salmo 34 nos dice en su versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Esa palabra justo en hebreo viene de tzadik y quiere decir los que practican derecho, los que son rectos, los que aman la voluntad del Señor. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos de Dios, sus oídos al clamor de ellos. Qué interesante, esto nos da una dimensión diferente, porque no solo hay un refugio cuando estamos orando, conectados con Dios, sino que además los oídos de Dios están atentos a aquellos que oran y que viven una vida en rectitud, que quieren agradarle en santidad, de tal modo que Él es el refugio de ellos. Y los oídos de Dios, como decimos, atentos están a esa necesidad. Qué interesante que en el versículo 17 dice, claman los justos, de este mismo salmo, y Jehová oye, oye. No así los que son los pecadores, ¿verdad? Dice, y los libra de todas sus angustias. En el mismo sentido dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y del mismo modo, en griego les llama dikaios, y es equitativos, los que equilibran con la verdad, inocentes, santos, justos. Y sus oídos, igual que el Salmo 34,
atentos a sus oraciones. Hay muchos más versículos, los vamos a tener ocasión de ir analizando ahora con la invitada del día de hoy. Tenemos el Salmo 62 que nos dice que solamente en Dios está acallada, anclada, firme en paz nuestra alma. Tenemos varios versículos, pero por no hacerlo muy cansino, yo quiero que pasemos a un versículo y a un vídeo que tenemos preparado. Jeremías 33:3. Este versículo que le llamamos el teléfono de línea directa. Usted sabe que en Rusia se habló por un tiempo del teléfono rojo, que era un teléfono directo para hablar con el presidente de Estados Unidos, por si había guerra. Bueno, pues hay un teléfono directo del ser humano con Dios, como se le ha llamado. Jeremías 33:3. Clámame y yo te responderé. Qué importante que los oídos del Señor están siempre atentos a esos que aman a Dios, que son entendidos como justos, justificados en la sangre de Jesús, que quieren andar en rectitud, que quieren andar en su voluntad. Y vamos a ver un vídeo que tenemos preparado, cómo Dios responde las oraciones, sobre todo de aquellos que quieren hacer su voluntad. No es una oración caprichosa, sino una oración que va acorde al corazón de Dios. Vamos a pasar este vídeo, vemos que este tema con la invitada especial de hoy y seguimos adelante. El programa de televisión Extreme Makeover Edición Hogar ha transformado la vida de muchas familias con casas remodeladas más allá de sus sueños. Así es, pero las historias de estas familias no terminan simplemente con los créditos finales. Ephraim Graham nos muestra lo que ocurrió antes, durante y después que el programa visitara una comunidad en particular. Cuando el programa Extreme Makeover Edición Hogar fue grabado en Toledo, Ohio, la ciudad entera se llenó de emoción. El show fue una respuesta a oraciones esperadas desde hacía mucho tiempo. Es realmente milagroso como todo coincidió. El constructor Tim Slachter y su socio Mike White fueron escogidos para dirigir el proyecto. La oportunidad llegó después de que Slachter orara la oración de Jabez durante 3 años. Era una oración que decía, ensancha mi territorio, no en mi servicio, sino en servicio de otros. Y durante 3 años, en otro lugar de Toledo, Aaron Frisch y su esposa Jackie oraban por una casa, un poco más grande de la que compartían con sus 12 hijos. Además de sus 3 hijos biológicos, tienen 5 niños adoptados de Haití, 3 más adoptados de un orfanato y una niña. Orábamos diciendo, Dios, creemos que nos has pedido que cuidemos a estos niños, pero nuestra casa está llena, así que danos más espacio para acomodarnos. Para la familia Frisch y Tim Slachter, las respuestas de Dios fueron más allá de lo que hubieran pedido o pensado. Lo que creo que es más sorprendente de Dios es cómo Él une oraciones. Lo mejor de la ciudad llegó cuando miles de manos voluntarias ayudaron a construir la nueva casa de los Frisch, incluso con un pequeño estanque en el patio. Tuvieron menos de una semana y un día de lluvia, pero terminaron con tiempo de sobra. Casi no recuerdo nada de esa semana. Estuvimos todo el tiempo en el sitio. Cada día recuerdo el milagro de la provisión de Dios y lo que Él ha hecho por mi familia. Cuando el conductor del show dijo "muevan ese bus", reveló esta casa, una casa que unos 4,000 voluntarios de Toledo construyeron en solo 99 horas. Pero la buena voluntad no terminó ahí. Voluntarios que no trabajaron en el proyecto quisieron donar más tiempo, aún después que las cámaras se apagaron. Ellos comenzaron en una casa a 2 cuadras de distancia de la familia Frisch. Brandon Lillibridge, de 16 años, quedó paralítico tras un accidente automovilístico. Su papá, quien donó todos los armarios a la familia Frisch, también necesitaba ayuda para hacer su casa más accesible para su hijo. Somos una familia callada y no pensé que mucha gente supiera lo que nos pasó con Brandon. Pero muchos estuvieron aquí para ayudarnos. Ahora Tim Slachter está orando que pueda seguir ayudando en medio de la crisis económica. Ahora pedimos visión. ¿Hacia dónde debemos ir? Mientras espera la dirección de Dios, esta casa le recuerda que Dios escucha y responde oraciones.
Efren Graham, CBN News, Toledo, Ohio. Bien, pues así como hemos oído en este mismo programa de un canal cristiano de otro continente, es interesante ver que terminan diciendo en el vídeo: Dios escucha y contesta, provee oraciones. Hoy estamos aquí con una invitada ya habitual, Paz Pajarón. Buenos días. Que el Señor te bendiga. Bendición. Gracias por tu aportación, por tu presencia. ¿Qué podemos decir ante este tema? ¿Qué podemos decir ante situaciones difíciles, adversas, en las que quizás las personas no saben cómo reaccionar? Algunos pues, quizás se refugian en la droga, en el alcohol, en el juego, en salir de una crisis económica a través del bingo, de las apuestas, el casino. Nosotros tenemos un refugio diferente, este refugio es real. Es una alternativa para aquellos que nos están siguiendo en esta mañana. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del abrigo de Dios, ¿es algo que realmente es experimentable? Claro que sí. Nosotros los que conocemos y hemos experimentado y hemos degustado a Cristo, hemos conocido a nuestro Señor, y cuando no, porque cuando vivíamos al margen del Señor, como tú decías, la solución era como ese escapismo, ¿no? La droga, el alcohol, el bingo, que lo único que nos traía era muchísimo más problemas, se añadían a nosotros. Pero es distinto cuando conocemos al Señor y tenemos ese teléfono directo, clama a mí y yo te responderé, y sabemos que son contestadas nuestras oraciones. No siempre, a lo mejor, en el momento, pero Dios tiene su tiempo y podemos ver el resultado de nuestro clamor, de nuestra confianza en Él y de depositar eso en nuestro corazón, a que Él es el que nos va a ayudar y el que nos va a responder, como a esta hermosa familia, ¿no? que aquí testificaban, y era hermoso como ellos confiaban en la oración, confiaban en el Señor y a Él le pidieron y Él le contestó. Confiaban que hay un Dios poderoso, que el mecanismo de contacto con Él es la oración y que Él sabe de que tenemos necesidad, como Jesús enseñó, ¿no? Antes de que abramos la boca, vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad, pero no por eso dice no oréis, sino orad. Es más, la Biblia nos dice orad sin cesar, orad en todo tiempo. Y la oración se convierte en una herramienta, en un instrumento, en un arma espiritual, también en Efesios 6. ¿Qué versículos podemos ver que tienes por ahí? Si yo tengo unos cuantos, pero tengo uno que viene muy con el vídeo que hemos visto, que está en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14, que nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Y cómo lo refleja, y esta es nuestra confianza que tenemos nosotros, los cristianos, los que vivimos para Cristo, los que creemos en Cristo. Esa es nuestra confianza, que podemos clamar a Él, pedir cuál es nuestra necesidad. Esa familia era una familia muy numerosa, y ellos clamaban al Señor y le ponían al Señor su necesidad, que era de tener un hogar más grande para poder cuidar dentro de una línea adecuada a sus hijos, ¿no? Pues en eran solamente 3 hijos nacidos en el matrimonio, 5 adoptados, otros 3 de otro lugar y otra niña. Vaya. Casi 13, ¿no? Qué hermoso. 12, Sí, 12 creo que van. Y qué hermoso, porque la familia... Luego tenemos otro vídeo que va un poco... Pero antes de pasar eso, sí, un no momentito. voy a pasar, es que a los que adoptan... ¿Pero por qué les agrandó la casa? Porque qué ahí corazón, ¿no? Ahí Que no era, que era una casa grande, porque aquí estamos un poco incómodos, ¿no? Era el corazón, un corazón como el del Señor, un corazón que tenían 3 hijos naturales y con todo 5 adoptados de una zona, 3 de otra zona y una niña de otro lugar. Es decir, Dios no va a contestar una oración caprichosa.
Dios, ay, sáname mi cabeza, que me tengo que ir a la discoteca y he quedado. No, pero Dios nos va a sanar si es para su propósito. Entonces, con un corazón dadivoso, con un corazón altruista, con un corazón generoso, que quiere anunciar el amor del Señor, que es capaz de albergar, hospedar personas que quizás están en la calle, en la hambruna, pero somos capaces, y quizás eso marca un poco de la calidad de la oración, ¿no? Porque ¿cuántas veces pedimos y no sabemos lo que estamos pidiendo, ¿no? Como dice la palabra del Señor, pedís y pedís mal, porque pedís conforme a vuestros anhelos, a vuestros caprichos, a vuestra voluntad. Pero cuando nosotros ya pedimos con el corazón del Señor, cuando encauzamos una oración a lo que Dios quiere en este mundo, no es lo mismo orar y decir, Señor, que mi enemigo caiga y que le dé un escarmiento, que decir, Señor, bendice a mi enemigo, bendícelo, y que el día de mañana, en lugar de ser mi enemigo, sea tu hijo y mi hermano. Amén. Esa oración toca a Dios. Amén, ¿no? amén. Sigue. Esas son las oraciones que llegan al corazón de Dios. Y así como en la palabra que he leído, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, y nosotros vemos esta familia, ¿vale? Pero ellos fueron adoptando a niños de Haití por el desastre que hubo, la necesidad, teniendo pocos recursos. Porque no es lo mismo decir, yo soy una persona adinerada, me va bien, tengo una casa grande, voy a adoptar, que está bien, no digo que no. Pero en las circunstancias que esta familia lo hacían, eran unas circunstancias pobres, sin tener una infraestructura, sabiendo que no podían darle a tantos hijos la comodidad que ellos quisieran, pero aún así lo hicieron, porque ese es el corazón de Dios. Nosotros sabemos que los hijos son de Dios, no son de uno. Dios los concede a los padres como vosotros, os los deja prestados para que los cuidéis, y ellos ese corazón, es decir, hay niños que están abandonados, que no tienen un hogar, no tienen donde comer, me los voy a traer, y el Señor bendice eso. Y así como decías, era la oración del justo, donde pedían, Señor, dame un hogar, dame para que estas criaturas las puedas tener aquí, y no, porque me imagino que estarían durmiendo muchos en la misma habitación, un baño o 2 baños, no más, y también un poco incómodo. Y el Señor, qué hermoso, como dice, estuvieron 3 años, es un número también. Claro, porque no es inmediata la oración, no tiene por qué ser una respuesta inmediata, lo importante es que Dios sí escucha. Quiero leer en Mateo 7, por su gran importancia, y quiero también pues dirigirme a aquellas personas que quizás están pasando por una situación adversa. De hecho, conocemos, yo creo que en todas las iglesias de Cristo, casos, y déjenme citar un caso de la iglesia a la que pertenecemos nosotros. Hay un hermano que había quedado sin trabajo, estaba también 3 años, había agotado ya toda subvención del Estado, primero el paro, la ayuda familiar, tenían una casa que por falta de trabajo tenían que dejar, pero ahí estaban su esposa, su hijo, clamando estos años, intercediendo estos años, le hacían el lanzamiento este mismo mes en el que nos encontramos, iba a la comisión judicial para echarlo de la casa, para que el banco tomara la posesión de esa casa. ¿Saben qué pasó? La esposa trabaja limpiando un hogar y el esposo de la mujer que la contrató ha contratado así, el mismo mes que tenían que dejar la vivienda, ha contratado a este hermano que estaba pasando una crisis bastante grande por la fe de su esposa, por la fe de su hijo, por la intercesión de ambos conectados juntos. Le han dado un trabajo de conserje en la empresa, le han dado una vivienda para que viva la familia totalmente gratis. Luego Dios escucha las oraciones. Quizá han pasado 3 años de aflicción, 3 años de dificultad, pero Dios ha escuchado. Quizá usted tiene también necesidades. Ayer mismo daba un hermano, doctor, médico, el testimonio que ha estado 2 o 3 años sin documentos, se le caducó, no pudo renovar, y ahora no solo los documentos, sino un trabajo conjuntamente para empezar esta misma semana. Dios escucha, hay un tiempo, no es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Esto lo dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Luego, aunque Dios sabe de qué tenemos necesidad, es curioso, no quiere que dejemos de orar. Dice,
El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, y somos hijos de Dios, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué importante en este caso, Paz, el que nosotros tenemos que pedir, pero para causas nobles, conforme al corazón de Dios, pedir por las personas que están en opresión. Este ejemplo es obvio, ¿no? Una persona alberga a otra, está en una situación incómoda, Señor, provee. O queremos hacer una obra social, Señor, provee. Vamos a hacer hasta donde podemos, pero provee tú. O queremos empezar algo que sabemos que va a traer beneficio a otras personas, pues provee. Hay empresas que dan trabajo también a personas que no tienen. Tú eres empresaria también, habrás experimentado alguna vez también algún elemento sobrenatural sobre tu empresa, ¿verdad? Sí, claro. Aunque la crisis nos afecta a todos, pero esos son mis ruegos y mis súplicas cada día, ¿no? De que haya una provisión en mi empresa, porque Dios me da el regalo de poder dar trabajo a mis hermanos cristianos, ¿no? Es la prioridad, hay otras cosas que no, pero es la prioridad. Y yo veo como cada año, pues empecé como dando trabajo en temporada, a lo mejor a 3, 4, y un año que llegué a dar hasta 40 personas. Son fechas puntuales, pero es que cada año más, ¿no? Y oye, es un dinero que viene a casa, que viene bien, y ves la provisión del Señor ahí, ¿no? Como Él. Y bueno, testimonios que he tenido de decirme, Paz, estaba que tenía que pagar, porque mis trabajos son esporádicos, no son continuos, ¿no? Ojalá un día... Que Dios lo puede cambiar, claro, quizá pueda dar mis, 40 nóminas mensuales. Son mis oraciones no? de ahora, de decir, Señor, pues dame para dar una estabilidad y dar una continuidad. A otras personas que lo necesitan. A otras personas. Bueno. Y ese es mi anhelo y mi carga y mi confianza, pero es hermoso porque en esos trabajos puntuales y eventuales, cuando he llamado, porque yo también le digo, Señor, ponme tú la carga, ¿no? Porque hay unos que necesitan más y menos. Y veo testimonios de hermanos que me dicen, Paz, me has sacado porque con esto voy a poder pagar el alquiler, que este mes no podía. O puedo pagar la luz, el agua, cualquier responsabilidad suya, ¿no? Y entonces me vienen esos reportes así, digo, le doy gloria a Dios, como, digo, Señor, eres tú, así como en la palabra que dice que Él da su sustento, a los pajarillos alimenta, que menos que a sus hijos, ¿no? Yo tengo un pequeño testimonio, así rápidamente, antes del vídeo siguiente. Yo recuerdo que hace un par de años aproximadamente, en esta crisis que nos afecta a todos, pues yo había terminado mi campaña laboral, había pagado a todo el mundo y estaba a expensas de recibir los pagos de mis clientes. Y no venían. Se me quedó la cuenta a cero. Jamás en la vida he tenido mi cuenta en números rojos. Estaba desesperada. Yo decía, me viene el alquiler, me viene la luz, me viene todo, me viene la letra del coche, me venían muchísimos pagos. Y me cogió un espíritu así de desesperación, que estaba enfrente del ordenador mirando la cuenta bancaria. ¿Qué hago? Bueno, me fui a mi cuarto, me arrodillé, dije, Señor, los clientes no pagan, porque ya había hecho mis llamadas, no puedo, no hay provisión, te tienes que esperar, Paz, tenemos de margen todavía, quedan 60 días porque suelen pagar a 90. Bueno, y yo me arrodillé en mi cuarto, dije, Señor, pones tú la mano, tú tienes que librarme de esto, porque yo no puedo, no sé de dónde coger dinero, no sé, la provisión tiene que venir por tu medio. Fue terminar de orar, pastor, fue isofacto, levantarme de estar arrodillada. Empezaron a llamarme por teléfono y me fui a la cuenta y me habían hecho 2 ingresos, que con esos 2 ingresos yo ya tenía para solventar todo el mes. Y yo ya lloré la alegría y sobre todo, aunque creemos en Dios, claro que sí, pero vemos también, cuando vemos esa oración contestada,
rápida, isofacta, porque es la necesidad, porque si no me hubiese provisto el Señor en ese momento, se me queda ahí. Y nosotros como cristianos tenemos también la responsabilidad de ante un banco, ante una empresa, ser fieles en nuestros pagos, de no ser morosos. Y eso es una carga que a mí también me venía mucho peso. Y fue tan rápido que se pudo pagar todo y pude tener también para otras ayudas y cosas. O sea que el Señor lo hace perfecto. Claro, claro que sí. Interesante y menos mal que los números eran rojos, que te gusta el color. Si nada se pierde ya veríamos. Bueno, pues vamos a pasar a ver un vídeo porque no solamente la oración es oída, sino que también quizá manifiesta una diferencia entre el creyente y el no creyente, o el convertido y el convencido, que también es un dilema que hay muchas veces en las iglesias. De tal modo que vamos a ver cómo en una catástrofe, como fue un terremoto que aconteció en Haití, y sobre todo el valor de este vídeo, quizá yo lo subrayo más por cuanto viene de la Sexta Nacional de España y de la UNO, en una nación, en un país que no es precisamente halagador ni respaldador de la fe cristiana que nosotros practicamos, ¿verdad? Por eso considero que es un vídeo de una importancia tremenda. Ustedes verán que aparece el 6, es la Sexta, una reportera que enviaron allí, y van a ver directamente, tomaremos aquí alguna nota, después meditamos, y también la 1, al final del vídeo, también es un reporte en un noticiario, en un programa de la 1. Así que pasemos a ver ese vídeo, si lo tienen preparado nuestros compañeros de realización, y después compartimos, meditamos, pero no se lo pierdan, es muy importante, muy interesante. Y la población se agolpa los domingos junto a iglesias improvisadas. En una de ellas ha estado nuestra compañera Guruche Gutiérrez. Buenas tardes, Guruche. Parece que no pierden la fe, ¿no?, los haitianos. Hola, Cristina, pues no la pierden. Además, ahora la fe está mucho más fuerte, porque date cuenta, Cristina, que es prácticamente todo lo que les queda. Nosotros hemos visto muchas veces que hemos salido por la calle a mujeres con la Biblia y leyendo la Biblia en la calle, con la Biblia en la mano, la llevan a todas partes. Date cuenta que la comunidad cristiana aquí en Haití es muy importante. Nuestro conductor, por ejemplo, siempre que salimos a hacer un reportaje, lleva la Biblia en la guantera. Por eso hoy es domingo y es el Día del Señor, y nos hemos querido acercar hasta una de estas decenas de iglesias improvisadas que hay distribuidas por toda la capital. Es impresionante, espectacular ver a cientos de haitianos cuando empiezan a orar, cuando empiezan a cantar. Y es que te voy a decir una cosa, las 48 horas posteriores al terremoto en Haití no se oían gritos, no se oían lágrimas, no se oían suspiros, solo se oían a los haitianos orando. Estuvieron 48 horas sin parar. Su voz les relaja. Lo han perdido todo, pero la Biblia sigue con ellos. Estamos en una de las iglesias improvisadas de Puerto Príncipe. Hay un montón de estas desperdigadas por toda la ciudad. Los haitianos, nada más despertarse, se acercan hasta aquí con su Biblia para rezar y pedirle a Dios que les proteja. La mayoría de los haitianos son cristianos y su fe está muy arraigada. De hecho, cuando ocurrió el terremoto, nos han contado que no se escuchaban gritos, no se escuchaban lamentos, lo que se escuchaba es esto, los haitianos orando. Nada les impide acudir a orar. Aunque seamos pobres, aunque no tengamos dónde dormir ni qué comer, tenemos que recordar que hay un Dios en el cielo. Sus gritos, sus cánticos despiertan a Dios. Es el único que tiene todas las respuestas. No sé por qué ha ocurrido esto, yo solo he venido aquí a rezar. Solo Dios sabe por qué ocurren estas cosas. Nosotros nos vamos. Junto a esta iglesia batista en construcción, Gladys y Maggie no paran de reír. Otros jóvenes se divierten jugando a la pelota. La mayoría siguen sentados con la mirada perdida y sin nada que hacer. Esto es Villa Afka, uno de los centenares de campamentos de refugiados que inundan cada rincón de Puerto Príncipe. En este en concreto sobreviven 5.000 personas, el 90% de ellos protestantes, que han buscado el espacio al aire libre de este templo batista para protegerse. Uno de los cooperantes de la iglesia nos cuenta que desde el terremoto los haitianos rezan mucho más. Este ya era un pueblo muy religioso antes de la tragedia. Ahora se aferran a la fe para que Dios les dé fuerza. Como Totó, que ha perdido a una de sus 3 hijas y ahora solo encuentra consuelo en Dios, a quien le pide con todas sus fuerzas un nuevo Haití.
Al caer la noche todos se juntan para el servicio religioso. Lo hacen al aire libre porque ya no se atreven a entrar en la iglesia. Unos gritan, otros rezan en silencio. Y todos se suman a los cánticos religiosos, suplicando a Dios que les ayude. Todas las noches más de 5.000 personas se juntan en este campamento pidiendo esperanza ante un futuro que ven lleno de incertidumbre. Increíble, ¿verdad? Qué hermoso. Lo que pasa es que no se entiende mucho. Dice, un pueblo muy religioso. Sí. Más que religioso sería que confía en su Dios, que realmente... Pero ¿cómo impacta? ¿Cómo los reporteros, las reporteras quedan impactadas? Y cómo dicen, textualmente he sacado alguna nota, dice, la población se agolpa junto a iglesias improvisadas. La iglesia no es el templo, somos nosotros. Qué interesante, hubo un terremoto, las iglesias, lo que es el templo construido, material, cayó, pero la iglesia no cae, la iglesia permanece, nosotros. continúa. Le llama la atención a esta reportera que no pierden la fe, sino que se vuelven más fuertes. Esto solamente lo puede hacer el Señor, como sabemos, ¿verdad? Amén. Dice que iban leyendo la Biblia por la calle como algo inaudito, como algo que les causó una buena sensación. ¿Por qué? Porque consideren ustedes, en un momento determinado que usted pierde su hogar, su casa, alguno de sus hijos, como salía un padre de familia que había perdido a una de sus hijas, le quedaban dos. Imagine usted su situación, ya se perdió su trabajo, perdió su casa, ¿qué va a ser de su vida? Sin embargo, vemos como también otra persona decía, nada impide que vayan a orar. No es solo orar porque sea algo religioso, no es algo que se hace como que hay que orar porque si no... No, es que es la forma en la que ellos reciben el refugio, reciben la paz, reciben ese bienestar, esa armonía con el Señor. Es la forma en la que pueden, de una manera diferente a como el mundo puede obtener la paz, a través de una droga, a través de una crisis de ansiedad, y le ponen la mascarilla, y le ponen cualquier calmante. No se trata de esa paz, se trata de la paz de, como decía, un 90% de la población. Un buen número de creyentes se unen a orar, ellos llaman rezar, pero qué interesante, ¿no? Porque seguro, yo no lo sé, pero seguro que ese Haití ha cambiado, seguro que después del terremoto ahí hay un fervor espiritual, seguro que se reconstruyó antes, no tenemos esos datos, pero estoy seguro que se reconstruyó la ciudad antes de lo coherente, de lo cuerdo, de lo normal. Así que hay más que suficiente prueba de que no solo la oración como un medio de vida en el día a día, sino también en los momentos de dificultad, de catástrofe. En esos momentos el pueblo que es de Dios busca a su Dios. Y hay casos bíblicos que nos lo enseñan así. Y se unen en eso. Yo cuando al ver el vídeo me ministraba muchísimo, me trajo al corazón la vida de Job, que no vamos a leer porque es largo, la historia es larga, pero yo aconsejo ese libro, porque el libro de Job, porque nos enseña mucho. Yo veo el vídeo y la verdad que me quebranta el corazón de ver a un pueblo, a toda esa multitud bailando, clamando, y resaltaba yo lo que decía, y ahora paso a lo que quería comentar de Job, que por 2 veces la presentadora, locutora, la periodista decía, y no oíamos gritos, y ni llantos, ni lamento. Escuchábamos orar y canciones y adoración. Y en ese testimonio que decía ella, me viene la vida de Job, que perdió a sus 7 hijos, perdió todos sus bienes, su ganado, se quedó con una sarna que le vino, una enfermedad a la mujer. Y él lo que hizo, se postró y adoró a Dios. No se quejó, no hubo maldición, sino que se postró y confió en el Rey de Reyes, y el final de Job fue tremendo, como decías. No sabemos, no hemos tomado datos si la ciudad se ha construido antes de tiempo y Dios bendijo, no lo sabemos, lo podíamos haber buscado, pero bueno, lo miramos para otra vez. Pero la reacción de Dios cuando nosotros somos fieles, confiamos en Él,
oramos y nos postramos, es que luego a Job le dio 7 veces más de lo que tenía, le multiplicó, le dio más de ganado, le dio las hijas más hermosas de la tierra. Y ahí vemos el efecto que causan nuestras oraciones y nuestra confianza al Señor. Cómo eso toca, como decías al principio, pastor, toca el corazón de Dios. Y cuando tocamos el corazón de Dios, su amor se derrama de tal manera en nosotros y en nuestra vida que nos trae una provisión que sobreabunde y muchísimo mejor que la anterior. Amén, claro que sí. Tenemos casos bíblicos también, aparte de Job. Sí, tenemos, estaba buscando, tenemos la vida de Daniel también. Un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que incluso no participó de las carnes que querían ofrecerles, sacrificadas a ídolos. Él dijo, yo puedo comer verduras y los que están conmigo y vamos a estar mejor que los que comen carne. Y así fue. Así fue. Un hombre de fe, un hombre que tenía esa comunión íntima con el Señor y que luego le vinieron momentos de dificultad. Adelante. Así es. Tenemos la historia, unos fragmentos nada más, sabemos que Daniel, pues como todo cristiano, es perseguido, ¿no? Y el rey que había, Darío, como no estaba. Y entonces, como era, David oraba 3 días, como dice aquí, 3 veces al día, dice, cuando Daniel supo, eso es en Daniel 6, en el versículo 10, pero voy a leer un poquito del 7, que dice, acordando por consejo que promulgues un edificio real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, esto es que no permitían que se adorara a ningún dios, pero lo hacían por Daniel, por su Dios, un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fue un decreto que hizo el rey, ¿no? Pero David escuchó este decreto y dice, cuando Daniel, supo el decreto que había sido firmado. Entró en su casa y abiertas las ventanas, o sea que él no ocultó nada, de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes, como lo hacía siempre. Era un hábito, era una costumbre. Una costumbre que tenía él y el rey decretó, dice, vamos a ver si podemos quitarnos de en medio a Daniel, porque no me gusta. Y él, el rey no, habían personas que le tenían envidia. Le tenían envidia. Y Daniel siguió haciendo lo suyo, sus mismas oraciones, no ocultaba nada, abría sus ventanas, él confesaba que Dios era su Dios. Y fíjate la reacción que hubo tras la confianza de Daniel, dice, yo me tengo que ir al foso de los leones, me voy, no hay problema, pero yo no niego a mi Señor. Y en el 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y nos vamos al 21 y dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hubo un testimonio tremendo y el temor del rey también, que fue a preguntar ahí, ¿estás vivo? Y dijo, aquí estoy vivo. Y ahí se vio el poder de Dios, el poder de la oración, porque como dice la palabra, en la oración hay poder y si pedimos con fe, vamos a recibir lo pedido. Poder de Dios manifestado a través de la oración. Hay una historia, el Señor traía a mi corazón en 2 de Crónicas 20, el rey Josafat. Hay una historia que también, como Daniel, podemos aplicar a cada una de nuestras vidas, muy interesante. Dice así, voy a leer rápidamente, vienen los de Moab y Amón a luchar contra el pueblo de Dios, Josafat es rey en ese tiempo, y es interesante que dice en el versículo 3, entonces Josafat tuvo temor, pero Josafat se humilló, su rostro humilló para consultar a Jehová. Qué interesante, ¿verdad? En la misma línea venían naciones en ese momento fuertes, estaban intimidando el reinado de Josafat, y lo primero que hizo cuando tiene noticia de que le persiguen es humillar su rostro.
buscar dirección, presentarse delante del Señor. Dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué interesante, ¿no? Porque podemos buscar muchos tipos de socorro, de ayuda, pero en este caso, como debemos de aprender, ellos la buscaron en el Señor. Así debemos de actuar nosotros. Un poquito más adelante, resumiendo mucho, decía orando Josafat en el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Están recordando promesas que son de Dios, al mismo Dios, pero sin reproche, sino que es nuestro deber, aquí venimos, sálvanos. Dice, y a causa de nuestras tribulaciones, como en Haití, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Es precioso, ¿no? Porque yo me encuentro muchas veces en esa situación y actúo de esa manera porque vemos nuestra incapacidad. ¿Y qué hago ahora? Pues Señor, tú me tienes que ayudar, ayúdame. Yo no estoy aquí por gusto, yo estoy intentando hacer tu voluntad, ¿no? Y cómo Josafat, y cómo es una lección magistral para cada uno de nosotros, clamó a Dios, pero lo mejor viene cómo ocurrió. Dios le respondió de la siguiente manera, en el versículo 15 a la mitad, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué interesante, ¿no? Es algo que podemos tomar para nosotros y les dijo después, paraos, estad quietos, yo mostraré la salvación. Y bueno, al final estuvieron 3 días recogiendo el botín, los despojos de los ejércitos que venían contra ellos, porque Dios le introdujo un espíritu de confusión y entre ellos se mataron, ellos solos. El ejército no tuvo que hacer nada, solo trabajar en coger el botín. Y ese botín el Señor tiene reservado para todos aquellos que queremos hacer su voluntad y que en algún momento pues nos vemos en situaciones de tribulación y angustia, por supuesto que sí, en situación de escasez. Ese primer vídeo con una familia que queda angosta la casa, pero tienen un corazón de Dios. Ese segundo vídeo de los haitianos que sufren un terremoto, pasó en Lorca también el pueblo de Dios se unió, las iglesias de Dios se unieron. Y ellos, pues no hace muchos años, también pusieron a disposición de los ayuntamientos de protección civil, las iglesias, ahí hubieron personas conviviendo, el tiempo de salir de esa precariedad, y vimos la manifestación del poder, ¿no? De la gloria del Señor. Qué hermoso, qué interesante, qué importante, pero esto lo tenemos que hacer nuestro, porque si Dios está con nosotros, como dice la palabra del Señor, ¿quién en contra? ¿Habrá alguien en contra? Amén. Fíjate que conforme hablabas, como cuando ante un problema, el ser humano lo primero es el nervio, la ansiedad, el tomarte la pastilla o tomarte esa tila, tomarte cualquier medicamento para relajarte, ¿no? Y como hablando como en Lorca, como Haití, decir, no hay pastilla, no hay medicamento, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, sino hay un pueblo que se une en oración porque sabemos que esa es la medicina. Sabemos que la oración es la medicina total y la mejor para el cristiano. Y me venía que tenía aquí apuntado en Filipenses 4, un versículo que conocemos todos nosotros mucho, porque Dios nos lo da en el momento, porque ¿quién no está en momentos de tribulación, de prueba, de angustia? Todos podemos llegar en un momento en nuestra vida por cualquier situación, el vivir esa aflicción, esa angustia, y Dios nos lleva a la palabra y nos dice, en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Él nos anima a eso. Tenemos un problema, vamos al Señor. Tenemos una atadura, vamos delante del Señor y decimos, Señor, hazme libre. Tenemos una crisis económica, vamos a ese versículo, echemos delante de él nuestra aflicción, decir, Señor, toma, esta es mi necesidad, esta es mi aflicción,
esto es lo que necesito, yo te oro, yo te ruego, yo te suplico que me saques de esa situación o me ayudes. Y él, como hablabas al principio, en su tiempo, este hermano, 3 años en el del programa, 3 años estos hermanos esperando, pero al final el Señor decreta, dice, ahora es mi momento. Y recibimos esa contestación. Importante porque Dios tiene para sus hijos pues esas cosas preparadas, si sus hijos andan también pues siendo agradecidos, siendo de un corazón como el del Padre. Pues estamos en la fase final, podemos hacer alguna conclusión, podemos recapitular un poco todo para después tener un tiempo de oración, para que de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Establecer un refugio, la oración es ese refugio, la oración es ese puente de conexión con nuestro Dios. Él está, sí, mora dentro de nosotros, es verdad. Él envió, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo y Él mora dentro de nosotros, pero también es verdad que un espíritu o la presencia del Señor en nosotros sin dirigirnos a Él, sin abrir nuestro corazón, aunque Él sepa lo que necesitamos, pues es como un matrimonio que no se habla, es como un matrimonio que se da la espalda, es una relación que está muerta y debemos de reabrir un poquito y revivir lo que es la conexión con nuestro Dios, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, yo quería hacer ahí a los que puedan estar siguiendo. Rápidamente, porque me venía Elías, que era un hombre, dice la palabra, semejante a nosotros con las debilidades, con las mismas pasiones, con las mismas torpezas, y él oró fervientemente, dice la palabra de Dios, y pidió en oración que lloviera, y estuvo lloviendo 3 años y 6 meses, dice la palabra. Fervientemente oró al Señor. Y así es lo que nosotros tenemos que ir, no como la viuda al juez injusto, perseverante, día tras día. Tienes un hijo inconverso, ora cada día. Tienes a un esposo inconverso, ora cada día. Has tenido una pérdida, ora al Señor para que te fortalezca. Necesitas un trabajo, clama al Señor, busca de Dios. Y Él va a traer esa provisión, que es, concluyendo, resumen de todo. Es decir, yo tengo que recurrir al Señor. Es mi necesidad, yo sé que Él es el único. Nosotros hemos llamado a puertas de concejales, hemos llamado a puertas de trabajo nosotros, y se ha podido cerrar. Y de la noche a la mañana Dios ha puesto en el corazón una llamada y han sido ellos quienes han llamado para hacer cualquier cosa. O sea, vemos la mano de Dios, que es poderoso, sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, nosotros se lo exponemos a Él. Esto, es decir, encárgate, a mí me dijo el Señor un día, encárgate de mis cosas, paz, que yo me voy a encargar de lo tuyo. Y efectivamente me encargué de buscar, de ser obediente, de buscar esa obediencia, esa santidad. Y Él empezó a trabajar. Y tengo un testimonio muy rápido. Un domingo, tenía muchísimo trabajo ese domingo, pastor. Tenía un montón de eventos y yo tenía que estar en la iglesia. No quería dejar mi responsabilidad en la alabanza. Y estaba súper agobiada porque cómo lo iba a supervisar. Y me dijo Dios eso, encárgate de lo mío. Y fue un domingo que los eventos salieron perfectos, todo llegó antes de tiempo la gente a su lugar de trabajo, cuando siempre tenía que estar peleando. Y fíjate que cuando nosotros nos dedicamos a Él y confiamos en Él, Él se encarga. Amén, así es. Yo quiero ir concluyendo también en una recapitulación un poquito sintetizada, pero cómo Dios nos ha dado un refugio, una cueva, un lugar de protección, un lugar de comunión. Es verdad que en el Antiguo Pacto Dios se comunicaba con el hombre y el hombre buscaba a Dios en el templo, en el tabernáculo primero, pero luego el templo que Salomón construyó. Aún el pueblo judío considera ese templo, ese muro de las lamentaciones, lo poco que queda y se está detrás de esa reconstrucción. Pero nosotros tenemos un refugio, nosotros tenemos algo que no es material, no es una construcción que el ser humano pueda hacer, sino tenemos un refugio mayor, y es entrar en la presencia del Señor, como Josafat, como Daniel, como Job, como tantos otros, como Pedro, como Pablo, como Jesús, que pasaba también su tiempo en oración. Ese refugio que Dios nos ha dado a través de la oración es un refugio de provisión,
es un refugio en el que no solo experimentamos la paz que el mundo no nos puede dar y Dios va a derramar en nuestras vidas, sino también esa fuente de provisión, como hemos visto, esa fuente de dirección, porque también necesitamos en momentos de conflicto saber cómo actuar. Y le invitamos a que pueda hacer una oración con nosotros. Nosotros vamos a orar por usted, nosotros vamos a orar por su necesidad, pero esto no acaba aquí. Seamos hombres y mujeres que tienen una continuidad, que no solo oran en los momentos de dificultad, sino también cuando todo va bien, porque ahí también le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué paso tengo que dar? ¿Abro esta puerta o la cierro? ¿Compro esto o no lo compro? Sabemos que no es fácil y tendremos que hacer como Gedeón en muchas ocasiones, poner un vellón. Señor, si esto es tuyo, confírmamelo de este modo. Si esto es tuyo, confírmamelo de este otro. Y volver a que reconfirme. Pero ante todo, mantengamos esa paz que Él nos quiere dar a través de la oración, a través de la comunión. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir por todos aquellos que están aquí continuando un poquito este tema, siendo partícipes de este tema, y que esto no quede en algo que hablamos, 2 vídeos, sino que de verdad digamos, yo necesito una vida de comunión, una vida que pueda vivir en el refugio de Dios, que pueda vivir en el descanso, que pueda vivir en el refrigerio, que aunque haya turbación, aunque las personas estén corriendo de un lugar a otro, huye el impío sin que nadie le persiga, pero lo justo que confía en Dios, que tiene comunión con Dios, está confiado como un león, no se mueve, sabe que los demás tienen que huirle. Esa es la paz que Dios dio a los haitianos que hemos visto y cómo estos reporteros, reporteras no pueden comprender y que nada impide que ellos oren. Se han quedado sin casa, se han quedado sin hijos, pero ahí están orando. ¿Y qué mejor hacer en un momento de adversidad que orar a nuestro Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos clamar por esas personas que están al otro lado de su receptor, de su televisor, de cualquier fuente audiovisual, para que sea cual sea la situación que están viviendo, seas tú el que pueda hacer que experimenten el poder de Dios a través de tu paz. Porque hoy abrimos el corazón y toda necesidad es elevada a tu presencia. Aún esos oyentes, televidentes, pueden abrir su corazón ahora y decirte, Señor, yo tengo esta necesidad con este hijo, con este trabajo que no viene, con esta deuda económica, con esta enfermedad. No importa qué sea lo que se está viviendo, lo importante es que tú estás oyendo en esta hora. Amén. Y usted puede abrir su corazón ahora con libertad, como un hijo a un padre. Señor, mira esas necesidades que están diciéndote. Y no es un momento de oración, vamos a seguir orando. Y esas personas que están abriendo sus corazones van a seguir orando y vamos a experimentar la provisión que viene del cielo. Lo declaramos por fe en el nombre poderoso de Jesús, pero levanta hombres y mujeres que sean continuos, perseverantes en el orar cada día conforme a tu corazón y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues una bendición haber tenido tu presencia en este día y esperamos que podamos seguir siendo hombres y mujeres de oración. Amén, amén. Pues muchas gracias y la bendición ha sido mía de poder compartir. Bien, pues que el Señor les bendiga a ustedes y que sean hombres y mujeres de oración, de los que van a recibir por la fe y la paciencia también las promesas del Señor. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Feliz vivirá.